Bien, y Reino Unido empieza un nuevo capítulo fuera de la Unión Europea. Ya terminó el periodo de transición del Brexit. ¿Y qué viene ahora entonces? Bueno, se lo preguntamos a la analista internacional, directora de programas de estudios europeos de la Universidad de Concepción, Paulina Astroza. ¿Cómo estás, Paulina? Muy buenas tardes y muchas gracias por este contacto con Mega Noticias Alerta. Buenas tardes, Florencia. Mucho gusto. Paulina, te quiero consultar antes de meternos ya más de lleno en el Brexit, lo que acaba de pasar justamente en Reino Unido, que Boris Johnson anunció un nuevo confinamiento total en Reino Unido ante la propagación de esta nueva variante de la COVID-19. ¿Qué significa para el país ingresar nuevamente a un confinamiento nacional? Bueno, implica que están cerrando colegios, universidades, cosa que se había resistido Boris Johnson. Lo que implica el comercio, en realidad vuelven a lo que a medidas que se habían adoptado en el mes de marzo, y que él había dicho que por ningún motivo iba a volver a un lockdown o a esta cuarentena, tal como hoy día se está declarando, pero la curva está casi vertical, los contagios están realmente disparados y el sistema sanitario además está saturado. Por lo tanto, se llegó un momento en que hace 2 semanas atrás los expertos le habían dicho que había que tomar estas medidas, más aún con esta variante de la COVID-19 que había aparecido en el Reino Unido y que ya los científicos le habían dicho que era un 70% más contagiosa que la original. Entonces, la verdad es que está faltando un poco, o sea, se vio presionado contra su voluntad a cerrar todo. Y esto después del periodo de Navidad y Año Nuevo, que también había sido complicado, pero que evidentemente esto va a afectar a Inglaterra, que junto con Inglaterra, Escocia también toma la decisión de cerrar y confinar a esta parte, porque ellos en estas materias tienen competencias distintas, lo que es Inglaterra de lo que es Escocia o Gales o el norte de Irlanda. Claro, Paulina, y bueno, Reino Unido es uno de los países europeos más afectados por esta pandemia y enfrenta esta dramática segunda ola de contagios. Entonces la pregunta que nos hacemos todos es ¿por qué ha sido quizás débil o tan débil el manejo de la gestión por parte del gobierno de Boris Johnson? Porque al inicio de la pandemia, Boris Johnson, y lo dijo expresamente, que él estaba de acuerdo con aquella estrategia de la inmunidad de rebaño, es decir, que todos se contagiaron rápidamente porque era solo una gripe más, que había personas que morían más por otras enfermedades que por esta COVID, que todavía no se conocía bien cómo este nuevo virus iba a operar. Sin embargo, él optó por esa estrategia, no quiso cerrar y tomó las medidas de dejar todo libre hasta que le llega un informe de uno de los centros más prestigiosos del Reino Unido, en el cual ya le advierten que si no tomaba medidas, lo más probable es que pudieran llegar hasta los 100.000 muertos en el Reino Unido. Y ahí se vio forzado a empezar a adoptar medidas más restrictivas hasta que en un momento llegaron al confinamiento. Pero él rápidamente quería abrir de nuevo el comercio, quería abrir la economía, y esto se hizo de una manera bastante rápida, y hoy día, bueno, lamentablemente se encuentra en la situación aún peor esta segunda ola que la primera que ya vivieron. ¿Y cómo afecta esta nueva cepa las relaciones con el resto de los países, por ejemplo, de la Unión Europea? O sea, afectó inmediatamente, porque los países de la Unión Europea apenas se supo de esta nueva variante, lo que hicieron fue cerrar inmediatamente los vuelos hacia y desde el Reino Unido. En el caso de Francia, incluso cerró el paso del Eurostar del Canal de la Mancha. Por lo tanto, el Eurotúnel, lo que significaba todos los ferries, cortó todo tipo de vínculo de transporte hacia el Reino Unido, y por eso es que nos encontramos con que muchos camioneros se quedaron en el lado de las Islas Británicas, fundamentalmente en Dover, donde muchos camioneros pasaron Navidad porque ante el anuncio de esta nueva variante los países tomaron estas medidas restrictivas. Por un lado, algunos señalaban que Emmanuel Macron lo que hizo fue, a través de esta medida, aprovecharse un poco del anuncio de la nueva cepa para cerrar y darle, digamos, la última presión a Boris Johnson para cerrar el acuerdo con la Unión Europea que se estaba negociando en ese momento y al cual los que los tenía enfrentados era la pesca. Y la pesca enfrentaba
al Reino Unido con Francia, que era el último tema por cerrar, y algunos vieron un gesto político de pegar en la mesa, diciéndole un poco al Reino Unido, bueno, si no quieren llegar a un acuerdo, esto les va a pasar. Después se abrieron de nuevo las fronteras, pero esa fue la primera medida que adoptaron países europeos en relación al Reino Unido. Claro, Paulina. ¿Y cuál, ya si pasamos ya ahora de lleno a Brexit, cuál es el mayor desafío finalmente para Reino Unido tras, ya que ahora que se concretó finalmente el acuerdo del Brexit? Bueno, es cómo van a realmente adaptarse a ser un tercer Estado que solo tiene un tratado de libre comercio, con algunas otras materias que se incluyeron en el tratado, pero que se dejaron fuera muchas otras. Por lo tanto, van a ser años y tal vez décadas en las cuales el Reino Unido va a seguir negociando con la Unión Europea, porque no quedaron incluidos en este acuerdo. Y, por lo tanto, desde el 1 de enero, los británicos se están dando cuenta recién ahora lo que es no formar parte de la Unión Europea. Porque durante todo el año 2020, si bien ya no eran parte políticamente de la Unión, porque lo dejaron de ser el 30 de enero del 2020, pero se les siguió aplicando toda la legislación europea mientras se negociaba este acuerdo de relaciones futuras. Este acuerdo se llegó al final, pero es un acuerdo de mínimos, es lo que se llama un Brexit duro. Es apenas un tratado de libre comercio, los cuales los bienes y productos no tienen aranceles, no tienen cuotas, pero como se salen de la Unión Europea, del mercado único y de la Unión Aduanera, van a haber controles aduaneros, no hay libre circulación de personas y hay una serie de aspectos súper cotidianos que a partir del día 1 de enero ya los británicos no gozan de esos beneficios y recién ahora se están dando cuenta. De hecho, una de las cosas que más llamaba la atención era qué iba a pasar con los trabajos, porque muchos británicos iban a diferentes países de Europa a buscar trabajo y viceversa. Eso ya no se va a poder, o van a necesitar un permiso especial. Se van a someter a las reglas que, por ejemplo, nos sometemos nosotros. Si nosotros encontramos un trabajo en algún país de la Unión Europea, uno lo que tiene que pedir es una visa de trabajo. Y dependiendo del Estado, dependiendo de los acuerdos que tengan, son más o menos los requisitos que a uno le exigen para la visa de trabajo. Cuando uno es parte de la Unión Europea, es parte del mercado interior, donde hay 4 libertades: la libre circulación de personas, de bienes, de capitales y de servicios. Por lo tanto, las personas, los británicos, antes, si encontraban un trabajo en Bonn o en París o en Ámsterdam, podían perfectamente instalarse y trabajar ahí sin pedir visa de trabajo. O si se querían ir a estudiar, o si es que querían quedarse por vacaciones más de 90 días. Sin embargo, ahora que están fuera, tienen que pedir una visa de trabajo, una visa de residencia, o pueden entrar como turistas, pero solamente por 90 días, y esto dentro de un periodo de 180 días, tienen que salir del espacio Schengen, es decir, este espacio de fronteras que tienen, o libres fronteras o controles fronterizos que tiene la Unión Europea, y pueden recién volver a entrar 180 días después. Antes podían estar todo el tiempo que quisieran. Entonces, ese tipo de cosas hoy día cambia para los británicos, que ya no lo pueden hacer. ¿Y qué significa, Paulina, podríamos decir, para la unidad o para el reconocimiento del bloque europeo como tal, justamente esta salida de Reino Unido? ¿Pierde fuerza el bloque europeo? Por una parte sí, porque no es cualquier Estado quien está abandonando la Unión. Primero, es el primer Estado en los más de 70 años de integración europea que abandona el bloque y voluntariamente, nadie lo echó. Ellos voluntariamente decidieron irse. Es la 4ª economía dentro de la Unión Europea, era uno de los mayores contribuyentes netos, es decir, ponen al presupuesto europeo más de lo que reciben por vía los distintos proyectos o programas de la Unión Europea. Se trata de un Estado que tiene las mejores universidades del mundo, que tiene el arma nuclear, que tiene la mejor armada de Europa, que tiene un asiento permanente en el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. O sea, es un país grande quien abandona. Por lo tanto, tal como lo dijo el jefe negociador de la Unión Europea, Michel Barnier, ambos pierden con la salida del Reino Unido. Ahora, ¿en qué se han ganado? Han ganado en unidad, porque durante todo este tiempo, y pese a que el Reino Unido trató de dividir a los 27 estados, nunca los dividió. Siempre estuvieron en esto muy unidos, cosa que muchos no creíamos que iban a llegar hasta el final,
llegaron hasta el final unidos y presionaron juntos y siempre apoyaron al equipo negociador de Michel Barnier para llegar a este acuerdo. Entonces, ganaron en unidad, pero evidentemente pierden a un gran socio. Perfecto. Y respecto a Escocia, la primera ministra de ese país, Nicola Sturgeon, llamó a la Unión Europea a mantener la luz encendida, le dijeron, porque Escocia volverá pronto. Es decir, ¿ellos pueden regresar de manera independiente al bloque o cómo tendría que ser eso? Porque considerando que la primera ministra lo ha reiterado varias veces. Lo que pasa es que el Reino Unido está formado por 4 partes, digamos, países, naciones, que es Inglaterra, Escocia, el norte de Irlanda y País de Gales. Y Escocia ya realizó un referéndum en el año 2014, en el cual se les preguntó a los escoceses si querían o no retirarse, o sea, salirse del Reino Unido. Y una mayoría votó que no, 55 contra 45, dijeron que no, que querían seguir siendo parte del Reino Unido. Pero ¿por qué los escoceses votaron mayoritariamente a favor? Porque si se salían del Reino Unido, se salían de la Unión Europea. Y ellos son muy pro Unión Europea. Entonces, votaron a favor de quedarse en el Reino Unido para seguir en la Unión y el año 2016 son arrastrados por el referéndum, pese a que ellos votaron mayoritariamente por quedarse en la Unión Europea. Entonces, ahora están pidiendo un segundo referéndum para salirse del Reino Unido, ser Estado independiente y como Estado independiente pedir la adhesión a la Unión Europea. Eso es lo que está planteando Nicola Sturgeon con estas declaraciones. Y hoy día las encuestas están indicando que una mayoría efectivamente estaría por salirse del Reino Unido y pedir su adhesión a la Unión Europea. Perfecto, Paulina Astroza. Muchas gracias por esta interesante conversación en Mega Noticias Alerta. Que estés muy bien, muy buenas tardes. Gracias a ustedes, que estén bien también. Igualmente.